Hola Robloxinis, hoy estamos en un nuevo video y vamos a estar reaccionando a videos de terror, ya que es de noche, así que empecemos. Bueno Robloxinis, estamos con la primera historia de terror y empezamos. Contando historias de terror, aclaro que la historia es mía y por favor den créditos, ya que muchas personas me están robando los videos. Bueno, esto me pasó cuando yo tenía 9 años. Nos habíamos mudado a un nuevo pueblo por cuestiones de dinero. Llegamos y nos instalamos en la casa. Unos 3 días después, mis papás habían salido y tocaron la puerta. Yo la abrí y era una niña de unos 8 años. Me preguntó si era nueva en el barrio y le dije que sí. Nos hicimos amigas muy rápido, ya que no tenía muchos amigos, pero yo veía que siempre se metía en la casa azul de al frente, por lo cual pensé que era su casa. Yo la estaba esperando en el parque, ya que el día anterior habíamos quedado a encontrarnos ahí. Pasaron 2 horas y no llegaba, así que decidí ir a la casa azul. Toqué y me abrió una señora. Le dije que, ¿dónde estaba mi amiga? Por cierto, se llamaba Lulu. Le pregunté por ella, y de repente me gritó que saliera de la casa. Le pregunté por qué, y después de tanto insistirle me dijo, al parecer Lulu la habían asesinado unos años atrás. Yo le mostré una foto de nosotras dos, y ella me llamó loca, ya que según ella no había nadie. Después me mostró una foto de Lulu tirada en el piso muerta, y el registro de esa foto fue en marzo del 2019, y estábamos en el 2022. Yo al ver eso inmediatamente corrí hacia mi casa, y me encerré en mi cuarto. Estaba temblando de miedo cuando me llega un mensaje. Era de Lulu y decía, hola amiga, te estoy esperando en el parque, no me dejes plantada. Desde ese día todavía sigo escuchando su voz y sus risas. En las noches me acuerdo y tiemblo de miedo, y mis papás creen que estoy loca, pero yo sé que vi a esa niña. Esta historia es inventada, así que no quiero ningún traumado. Y sí la van a usar de en créditos. Bueno, resulta que yo estaba en la casa de mi abuela, y mi abuela dijo que mis papás tenían que trabajar y no iban a llegar más o menos como en 3 días, y me iba a quedar con ella. Yo le dije que está bien, y mi abuela me preparó algo de comer, y yo le dije a mi abuela si podía ir al baño, y me dijo que si yo fui al baño, aclaro que la casa de mi abuela es un poco pequeña, y el baño estaba en un cuarto súper chiquito. Yo fui al baño y había una cartita, decidí leerla, pensé que no era nada malo y vi cómo estaban amenazando a mi abuelita y si no pagaba lo pagaría con muerte. Yo me asusté muchísimo y bajé toda pálida y mi abuela me preguntó que qué tenía, yo le dije que nada y según comiendo, cuando llegó la hora de dormir le pregunté por la nota y del baño y ella solo me miró con una mirada pálida y se fue del cuarto. Yo me quedé pensando que quien la pudiera amenazar así y decidí ir por la nota y vi que ya no estaba. Entonces yo me fui a dormir, luego como a la 1, me levanto por agua y mi abuela estaba llorando. Yo le pregunto que qué le pasaba y me dice lo de la nota, que no tenía dinero para pagar y unos maleantes la estaban amenazando por no pagar. Entonces yo le dije si podía ver lo que le mandaron y le mandaron un mensaje de que ya venían para acá. Yo le dije a mi abuela que se escondiera. Cuando mi abuela se escondió solo quedaba yo y tocaron la puerta. Yo me armé de valor y la abrí y me preguntaron. Les dije que no sabía y los maleantes entraron y encontraron a mi abuela. Yo solo me fui al baño y empecé a escuchar gritos y ya no escuché nada y decidí bajar y encontré lo peor. Imagina que una noche estás en tu casa solo estudiando y estás usando tus audífonos para que ningún ruido te desconcentre. Y después, de la forma más aterradora posible, te das cuenta que esto es lo mejor que pudiste haber hecho, ya que si hubieras hecho algo diferente, probablemente ya no estarías con vida. Esta es una historia de un chico al que le vamos a llamar Darío. Darío estaba en su 3er año de secundaria y una noche su papá y su mamá tuvieron que salir a una cena. Él tenía demasiada tarea, así que decidió quedarse en casa solo. A pesar de que era una cena, sus papás habían ido de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Desde que ellos se fueron, Darío se sentó en su escritorio, en su cuarto, para hacer un montón de tarea que él tenía trazada. Mientras estaba haciendo su tarea, él tenía sus audífonos escuchando música a todo volumen. Y esto lo hizo más que nada porque afuera estaba cayendo un tormentón que hacía mucho ruido y él no quería desconcentrarse. Su escritorio estaba frente a la ventana, entonces si él levantaba la vista, lo que veía era la lluvia, los truenos y los relámpagos. Los papás de Darío regresaron a casa alrededor de las 11 de la noche y como Darío tenía vista hacia su ventana, pudo ver en el momento que sus papás se estacionaron frente a su casa. En cuanto él ve que llegan, se quita los audífonos y en cuanto escucha que abren la puerta principal, también escucha cómo su mamá comienza a llamarlo de una forma bastante enojada. Esto
escuchaba que su mamá gritaba: Darío, ¿qué fue lo que hiciste? Así que Darío baja corriendo la escalera confundido porque él no se había levantado de su silla. En cuanto Darío llega al piso de abajo, ve que su mamá lo está viendo de una forma furiosa, señalando el piso y diciéndole: Darío, este fuiste tú. Darío voltea hacia abajo y es cuando nota que había huellas de lodo por toda la alfombra de la casa. Darío le dice: mamá, yo no tengo idea cómo es que eso llegó ahí, porque no me he levantado de mi escritorio desde que ustedes se fueron. Darío pudo ver cómo la mirada de su mamá cambiaba de furiosa a confundida y después a asustada. Y Darío pudo sentir que él estaba teniendo este mismo cambio en su mirada, porque los dos se dieron cuenta al mismo tiempo. Alguien más había estado en la casa. Darío, junto con sus papás, se pusieron a seguir el rastro de esas huellas, tratando de darle sentido a toda esta situación. Empezaron por la puerta trasera de la casa, que normalmente ellos no cierran con seguro. Y es cuando se dan cuenta de otra cosa. Las huellas sí comenzaban en la puerta trasera de la casa, pero no se veía que nadie hubiera salido. Mientras los tres estaban concentrados en esto y dándose cuenta cada uno en su cabeza de lo mismo, escuchan un ruido bastante fuerte que hacía que retumbara toda la casa. El sonido se producía de la puerta principal de la casa, que se abría y se cerraba de una manera bastante fuerte. Al notar esto, los tres corren hacia la cochera, cerrando las puertas de la casa atrás de ellos, e inmediatamente la mamá de Darío llama a la policía diciéndoles: por favor, vengan rápido, creo que hay alguien en mi casa. Después de lo que parecieron horas, por fin llega una patrulla con dos policías, un hombre y una mujer. Un oficial se quedó con ellos en la cochera preguntándoles qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación que habían visto, mientras el otro oficial se metía a la casa para revisar. Recorrió habitación por habitación, fijándose abajo de las camas, adentro de los closets, en los baños, en todos lados. Cuando el oficial regresa con la familia de Darío, el que estaba inspeccionando toda la casa, les dice: miren, ya revisé todo, no hay absolutamente nadie en su casa, así que es seguro para ustedes que puedan entrar de nuevo. Ellos suspiraron de alivio y mientras iban caminando hacia la casa, el policía pregunta: oigan, ¿de quién es la habitación de la parte de arriba a la izquierda? Todos voltean hacia el mismo tiempo con el oficial y Darío contesta: es mi habitación. Así que el oficial les dice: miren, es seguro que ustedes entren, no hay nadie, pero les tengo que mostrar algo, así que síganme. Mientras iban siguiendo al policía, ya dentro de la casa, pudieron ver el rastro de estas huellas lodosas, que empezaron, sí, por la puerta trasera, atravesaban la sala de estar, después se veía cómo habían subido las escaleras, entraban al cuarto de los papás de Darío, salían y se detuvo justo en la puerta de Darío. La policía voltea con Darío y le dice: ¿dónde estabas tú al momento de todo esto? A lo que Darío contesta: yo estaba en mi habitación haciendo mi tarea. La oficial pregunta: ok, ¿y estabas encerrado o tenías la puerta abierta? A lo que Darío contesta: tenía la puerta abierta porque sabía que estaba yo solo. Al momento que Darío contesta esto, el policía lo que hace es cerrar un poco la puerta para que se viera la parte de atrás. En la parte trasera de la puerta, es decir, la parte que está pegada a la pared, cuando está abierta, estaba garabateado con plumón negro esto: 8:47, te veo. 8:53, olvidaste cerrar la puerta trasera. 8:59, pareces concentrado. 9:24, date la vuelta. 10:15, mírame. 10:49, mírame. Y así. Es decir, que por más de 2 horas, quien sea que haya estado en la casa estaba en la habitación de Darío, viéndolo y escribiendo esto cada cierto tiempo. Lo estuvo observando detenidamente todo este tiempo, anotando todo lo que en realidad sí estaba haciendo Darío. Y la pregunta que le queda a Darío y a su familia es: ¿qué hubiera pasado si Darío hubiera escuchado que alguien entró a la casa? ¿Y qué hubiera pasado si Darío hubiera volteado? Es algo que sigue estremeciendo a toda la familia hasta el día de hoy. ¿Y saben cuál es la peor parte? Que esto es una historia real. Quien vivió todo esto lo escribió hace ya unos cuantos años, me parece que fue entre el 2016 y 2018. Pero bueno, díganme qué hubieran hecho ustedes en dicha situación. Bueno, si no se dieron cuenta, pues ya te salvaste. Pero sí. ¿Y ustedes qué creen que haya sido? Una persona, evidentemente, porque pues escribió, pero de todos modos, qué horror. A mí me dan más miedo las personas que los fantasmas. Así que bueno, díganme ustedes qué opinan y yo como siempre los estoy leyendo. Amigos, hoy les voy a contar el caso de Selene Delgado. Si eres mexicano o creciste viendo el Canal 5 en la televisión abierta mexicana, seguro te acuerdas de esta cara. Y si no, aquí te voy a contar su historia. Entre los años 90 y 2000, en el Canal 5 de la televisión mexicana abierta, había una sección en la televisión que se llamaba Servicio a la Comunidad, en donde pasaban fotografías de personas desaparecidas con la esperanza de que alguien las reconociese y diese información al respecto. Y una noche que parecía ser como cualquier otra, le tocó a Selene Delgado aparecer en esta sección. Ella era una joven delgada, muy joven, muy bonita, que lamentablemente se encontraba desaparecida. Esta noche la foto de Selene pasó en la televisión y se quedó ahí por unos segundos mientras se describía quién era. Pero de repente algo sucedió, ya que su cara se deformó completamente a una escalofriante. Y obviamente aquí te dejo el video para que lo veas, pero ojo, sí da miedo, así que bajo su propia precaución. HGC Canal 5, al servicio de la comunidad. Pedimos ayuda para localizar a Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Selene Delgado López, se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Selene
López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. La foto asustó a muchísima gente, nadie entendía qué había pasado, por qué había pasado durante esta sección de la televisión y no sabían muy bien qué es lo que estaba sucediendo. A todos les daba escalofríos en tan solo pensar en Selene Delgado, ya que no podían explicar tan extraña cara. De hecho, mucha gente dijo que al ver la sección de Selene Delgado en la televisión quedaron malditos y que nada les salía bien desde ese momento. Y todo por esos ojos tan aterradores. Lo peor de todo es que la gente también comenzó a investigar acerca de quién era Selene Delgado, pero lamentablemente no se pudo encontrar ningún tipo de información al respecto. No había ningún reporte de desaparición, no se encontraba ningún tipo de información y todo indicaba que Selene Delgado era falsa. Selene Delgado no existía. Pero si Selene Delgado no existía, entonces ¿quién es esta persona que vemos en la foto? Obviamente es una persona real, pero nadie sabe a quién le pertenece la cara. A día de hoy y después de tanta polémica, nadie ha salido a la luz a decir, hey, yo conozco a esta persona, su nombre era ni nada. Nadie sabe de la existencia de esta mujer ni de Selene Delgado. En cuanto a la otra foto, todos también se preguntaban a quién le pertenecía, así que se hizo una investigación más a fondo. Y se descubrió que esta foto era un boceto para describir a un asesino serial que estaba activo durante 1992 y 2003. Su nombre era Derek Todd Lee. Pero curiosamente nada conectaba el boceto de este asesino serial con la desaparición de Selene Delgado o siquiera nos daba una explicación de quién era esta mujer. Muchos piensan que simplemente se trató de un error técnico y que por eso apareció la fotografía, pero hay otras personas que dicen que de hecho este video está maldito y que por eso apareció simplemente. Otras personas también piensan que se trata de un experimento social por parte del Canal 5 para ver cuánta gente veía la foto y hablaba de esta sección. Pero nunca hubo información al respecto, ni ninguna explicación. También hace algunos años atrás, en la aplicación Facebook apareció un perfil de una mujer llamada Selene Delgado. Según la gente, esta mujer simplemente aparecía entre sus amigos por accidente y una vez que encontrabas el perfil no podías eliminarla. Obviamente, este perfil comenzó a hacerse súper viral, muchísima gente hablaba del caso ya que muchos conocían la historia de Selene Delgado en el Canal 5, pero afortunadamente la dueña del perfil de Facebook salió a la luz a decir que ella no tenía absolutamente nada que ver con Selene Delgado. Lo único que compartían era el nombre, pero no eran la misma persona. A pesar de tantos años y tanta polémica, este caso sigue siendo un misterio sin resolver, no se han dado más explicaciones al respecto y sin duda alguna, esta cara es un nuevo miedo desbloqueado. ¿Tú qué opinas de este caso? Por favor, házmelo saber en los comentarios y no se te olvide seguirme en mis redes sociales o Selene Delgado va a venir por ti. No, vamos con la siguiente. Hola linda, soy Elisa Storytimes. Empecemos con el terror. Yo tenía 11 años cuando me pasó algo que todavía me da miedo cada vez que me acuerdo. Era un martes cualquiera, yo había llegado de la escuela, comí sola en la casa y me puse a hacer la tarea en mi cuarto. Tenía mi celular al lado con unos videos de TikTok sonando bajito. Todo era normal. Yo sabía que mi mamá estaba trabajando en el hospital y que regresaba hasta en la noche. Como siempre, estaba copiando unas cosas de matemáticas cuando de pronto escuché que alguien me llamaba desde abajo. Era la voz de mi mamá. Dijo mi nombre clarito, como cuando me quiere regañar porque me tardo en bajar. Yo me sorprendí porque no esperaba que llegara tan temprano. Me dio gusto y grité, ya voy, ma. Cerré el cuaderno y bajé corriendo las escaleras. En la cocina estaba ella, o al menos eso pensé. La vi de espaldas, como si estuviera revisando algo en la mesa. Le dije, ¿llegaste temprano? Y me contestó que sí, pero su voz me sonó rara, como un poquito más lenta, más apagada. No lo pensé mucho al inicio, pero me dio cosa. Le pregunté que si quería que le calentara comida y me dijo que no, que estaba bien. Luego, sin voltear a verme, me dijo muy serio, no abras la puerta del pasillo. Yo me quedé fría, porque ni siquiera le había preguntado nada sobre el pasillo. Esa puerta casi nunca la usamos, da un pasillo que conecta con el patio y siempre está cerrada con seguro. Sentí raro que lo mencionara así de la nada. Le dije, ¿por qué? Y solo respondió, hazme caso, no la abras. Me regresé a mi cuarto con una sensación horrible en la panza. Pensaba, ¿por qué estaba hablando tan raro mi mamá? Pero no quería imaginar nada malo. Prendí la tele para distraerme y en eso mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de mi mamá. Decía, voy a salir tarde, no me esperes despierta. Venía con una foto, un selfie de ella con su uniforme del hospital. Se me puso la piel chinita. Si mi mamá estaba en el hospital, entonces, ¿con quién acababa de hablar? En ese momento, escuché otra vez la voz, llamándome desde abajo. Mi amor, baja tantito. Me quedé helada. No me atreví a moverme. Luego la voz volvió, esta vez más cerca, como si estuviera justo en las escaleras. Ven conmigo. Sentí que se me iba el aire. Me tapé con la cobija hasta la cabeza, temblando. Mi corazón estaba latiendo rapidísimo. La voz seguía, cada vez más insistente, repitiendo mi nombre. No sabía si llorar o gritar. Solo apreté fuerte el celular en mi mano, pensando en llamar a alguien, pero me dio miedo hacer ruido. Después de un rato, que me pareció eterno, todo quedó en silencio. No escuché nada más. Me quedé despierta toda la noche, sin atreverme a salir del cuarto. Cuando por fin amaneció, escuché que abrían la puerta principal, y ahora sí era mi mamá de verdad. Traía sus cosas del hospital y se veía cansada. Corrí a abrazarla, casi llorando. Ella no entendía nada, yo solo le decía que por favor no me dejara sola nunca más. Ese mismo día le conté lo que pasó. Al principio pensó que había sido un sueño o que me lo imaginé por estar sola. Pero yo sé lo que escuché y lo que vi. Esa voz era igualita a la de mi mamá, pero no era ella. Desde entonces, cada vez que me quedo sola en la casa, a veces escucho que alguien me llama con la voz de mi mamá.
mamá. Yo ya no bajo ni contesto. Me encierro en mi cuarto y espero a que pase, porque sé que sea lo que sea, no es mi mamá. Siguiente historia. Cuando entré a primero de secundaria, mis papás me dejaban salir sola porque la escuela quedaba a 2 calles de mi casa. Afuera siempre había puestos, uno de dulces, otro de papas y, desde hace poco, uno nuevo de tortas. Lo atendía una señora de unos 40 años, bajita, con gorra azul y mandil blanco. Vendía con una sonrisa rara, como forzada. La primera vez que la vi, me ofreció una torta gratis porque eres nueva. Le dije que no, pero insistió tanto que me dio pena. Estaba buena, pero me dio cosa su forma de mirarme. No le dije nada a mis papás. No quería que pensaran que era miedosa. Con los días empecé a notar que, cuando salía de clases, ella ya estaba viéndome. No a todos, solo a mí. Si me cambiaba de puerta, se movía de lugar. Si salía con mis amigas, las ignoraba y me saludaba directo. Un viernes, mientras le compraban unas tortas unos chicos de tercero, me acerqué a ver que tenía sobre la mesa un cuaderno abierto. Pensé que eran cuentas, pero vi mi nombre escrito, mi grupo, y al lado una dirección que era la de mi casa. Sentí un escalofrío. Caminé rápido hasta donde estaba mi amiga Vale y le conté. Me dijo que seguro eran apuntes de los alumnos, que no exagerara, pero el lunes volví a ver el cuaderno. Tenía más nombres, todos de niñas de mi salón, y abajo, una frase con plumón rojo, ya casi lista. Ese día decidimos tomarle una foto para enseñársela a la prefecta. Vale fingió comprar una torta y yo saqué el celular desde atrás. Justo cuando enfoqué, la señora levantó la cabeza y sonrió, sin mover un solo músculo más. Me dio tanto miedo que guardé el teléfono. Al día siguiente, el puesto ya no estaba. Pensé que se había ido, pero al salir de la escuela me di cuenta de que una camioneta blanca avanzaba lento detrás de mí. No le sexta las placas, pero en el volante iba alguien con gorra azul. Corrí hasta una tienda y me escondí en el pasillo de los refrescos. Desde ahí podía ver por la ventana, la camioneta seguía afuera, encendida, sin moverse. Intenté llamar a mi mamá, pero no contestaba. Le escribí un mensaje rápido, no hay una camioneta siguiéndome. Pasaron unos minutos eternos hasta que vi que el vehículo se fue. Caminé despacio hacia la esquina y casi me da un infarto. Sobre el parabrisas, alguien había dejado un papel con mi nombre. Cuando llegué a casa, mi mamá ya sabía todo. Una vecina la había llamado porque la camioneta se había quedado estacionada frente a la escuela, tomando fotos. Llamaron a la policía. La encontraron a unas cuadras, abandonada. Dentro estaban la gorra azul y el cuaderno. Tenía decenas de nombres y direcciones de niñas de la zona, y una lista tachada con la palabra entregadas. Yo no volví a salir sola. Quitaron todos los puestos frente a la escuela y pusieron cámaras nuevas. Pero a veces, cuando paso por esa acera, el aire huele a pan recién hecho, igual que antes. Y hay días en que creo escuchar una voz suave detrás de mí, diciendo, te guardé tu torta, Lucía, está lista. Siguiente historia. Esa mañana me desperté tarde. El despertador no sonó y el sol ya me daba directo en la cara. Corrí al baño, me lavé los dientes a medias y bajé las escaleras gritando, mamá, ya se me hizo tarde. Ella estaba en la cocina sirviendo avena, pero cuando volteó, se le cayó la cuchara. Me miró como si viera una desconocida. ¿Quién eres tú?, me dijo con voz temblorosa. ¿Cómo que quién soy? Soy yo, Daniela. Le respondí confundida. Ella retrocedió, pálida, y le gritó a mi papá, hay una niña en la casa. No sé de dónde salió. Al principio pensé que me estaban jugando una broma, pero cuando mi papá bajó, también se quedó congelado. Daniela, dijo en voz baja, ¿dónde está mi hija? Se me fue el aire. Subí corriendo a mi cuarto para probarles que sí era yo. Abrí mi cuaderno de matemáticas, pero mi letra no era la mía. En la repisa, las fotos con mi familia seguían ahí. Solo que en todas, donde antes estaba yo, aparecía otra niña. Tenía mi ropa, mis trenzas, pero su cara era distinta. Me temblaban las manos. Me acerqué al espejo del closet y noté algo imposible. Mi reflejo parpadeó después que yo. Lo probé 3 veces. Siempre con un retraso leve, como si no fuera un reflejo, sino alguien imitándome desde el otro lado. Sentí un nudo en la garganta. Salí corriendo a la escuela. Todo parecía igual, las casas, las calles, pero el aire estaba raro, como si el sol no calentara. Llegué corriendo al salón y le hablé a mi mejor amiga, Camila. Cami, por fin, necesito decirte algo rarísimo. Ella se volteó con cara confundida. ¿Quién eres? La maestra me vio desde su escritorio. ¿Eres alumna nueva?, preguntó. Me quedé helada. Nadie, absolutamente nadie, me conocía. Me fui corriendo otra vez a mi casa, llorando, rogando que todo fuera una pesadilla. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré despacio. En el comedor escuché cubiertos. Mis papás y mi hermanito estaban ahí, comiendo tranquilos. Pero en mi lugar, en la silla, donde yo siempre me sentaba, había otra niña, idéntica a mí. Tenía mi pijama azul, la pulsera que me regaló mi abuela y el mismo mechón rebelde que siempre me molesta. ¿Qué
¿Qué está pasando?, alcancé a decir. Mi mamá me miró con calma y sonrió un poco. Ya estás aquí, susurró. Todo mi cuerpo se paralizó. Sentí un aire helado detrás de mí, como si alguien respirara en mi cuello. La otra yo levantó la vista, sonriendo igual que yo cuando estoy feliz, pero con unos ojos vacíos, sin brillo. Mi cabeza empezó a dar vueltas y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. El reloj marcaba las 7, igual que siempre. Bajé corriendo, queriendo creer que solo fue un sueño. Buenos días, mamá, dije, tratando de sonar normal. Buenos días, Danin respondió sonriendo. Por un segundo me sentí aliviada, hasta que vi el espejo de la sala. Mi reflejo estaba ahí, sonriendo más de lo normal. Cerré los ojos, y cuando los abrí, todavía seguía sonriendo. Desde entonces, cada mañana, el reflejo no se mueve exactamente conmigo. A veces parpadea antes, a veces después, pero siempre me mira. Y cada día, su sonrisa se ve más grande, como si disfrutara estar del otro lado, donde ahora tal vez me toca a mí mirar. Siguiente historia. Era noche de tarea. Mi mamá se había ido a un turno extra y me dejó un sándwich envuelto y la indicación de cerrar bien. Me senté en el comedor, con la libreta abierta, los audífonos a un lado y el celular cargando. Todo estaba normal. Silencio de casa sola. De repente entra una videollamada de un número desconocido. Pensé que era mi prima usando otro chip. Contesté sin pensar. La cámara mostró una sala. Al inicio no caché. Luego vi el calendario con la virgencita, el refri con los imanes del panadero, mi suéter colgado en la silla. Era mi casa, mi sala. Sentí cómo se me apretó la garganta. Colgué de golpe. El teléfono volvió a sonar al instante. La segunda videollamada ya iba caminando por un pasillo. Se escuchaba ese clic metálico de la puerta del patio, igualito al de aquí. Yo miré a mi alrededor. Las luces, todo puesto en su lugar. Pero en la pantalla, la cámara avanzaba rumbo a mi cuarto. Dije bajito no, como si me fueran a oír. Intenté marcarle a mi mamá. Buzón. Le escribí a mi vecina de enfrente, a doña Patí. ¿Puede asomarse a mi reja? Creo que alguien entró. Lo mandé con manos temblando. La llamada insistió otra vez. Contesté con el volumen al mínimo. En el reflejo del microondas, dentro del video, se veía una silueta. Algo me cayó de golpe. La cámara que grababa era mi celular viejo, el que perdí la semana pasada en el camión. Se veía la mica rota en una esquina. Era ese. Me dio más miedo pensar que esa persona había estado tan cerca de mí para saber mi rutina. Puse mi teléfono en silencio. Tomé las llaves. Caminé despacito hasta el baño y me encerré. Atrancé la puerta con el palo de la escoba cruzado entre las manijas. Sentía las manos sudadas. Abrí WhatsApp y mandé mi ubicación en tiempo real a doña Patí y al chat de la privada, ayuda en casa 12. Luego abrí un audio de mi tío, el que siempre manda regaños. Su voz tronó fuerte desde el baño. Ya llegué, abran la puerta. Le subí todo el volumen. Quería que sonara adulto dentro de la casa. En la videollamada se escuchó un movimiento brusco, pasos apurados, un portazo metálico. Yo activé el botón de pánico del coche de mi mamá desde el llavero. La alarma empezó afuera. Me tapé la boca para no llorar. En el celular seguía la imagen temblorosa, el pasillo, la sombra y luego nada. Negro. Doña Patí gritó mi nombre desde la reja. Mijita, estoy aquí. Se encendieron varias luces en la calle. Escuché a los vecinos hablando fuerte. La videollamada se cortó. Esperé un minuto que se me hizo eterno, con el oído pegado a la puerta. Silencio, solo mi respiración desordenada. Abrí despacio. Me asomé al pasillo. La ventana del patio estaba forzada, la cerradura raspada. Caminé con el palo en la mano hacia la cocina. En el piso, junto al marco de la ventana, estaba mi celular viejo, rayado, con una mancha de tierra en la mica. La pantalla aún abierta en la app de cámara. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. No lo toqué. Fui directo a la reja y abrí. Doña Patí me abrazó fuerte. Dijo que no me soltaría hasta que llegara mi mamá. Detrás de ella, dos vecinos se metieron a revisar cuartos, techo, patio. No había nadie. Mi mamá llegó con la cara pálida. Me apretó contra su pecho. Entre todos cambiamos de inmediato el candado del patio. A la mañana siguiente vino el cerrajero a reforzar cerraduras. Pusimos rejas nuevas y una cámara en la entrada. Yo guardé una captura de pantalla de la videollamada, justo cuando la cámara entraba a mi cuarto, no para subirla, para recordarme que hice lo correcto. Ahora, si un número desconocido me marca por video, no contesto. En la noche activo el botón de pánico. Dejo el celular con carga y aviso a doña Patí cuando mi mamá no está. Sigo asustándome con cualquier sombra. Sí, pero también aprendí algo que me salvó. Pedir ayuda a tiempo no te hace exagerada. Te hace volver a contar la historia. Y yo hoy te la estoy contando. Siguiente historia. Hace 3 años, mis papás rentaron una casa por internet para pasar el fin de semana en un pueblo chiquito cerca del bosque. Querían descansar, desconectarse del ruido de la ciudad. A mí me emocionaba dormir en una casa diferente, aunque desde que llegamos sentí que algo no me cuadraba.
Era una construcción vieja pero bonita, de color amarillo claro, con una terraza amplia y un balcón en el segundo piso. Desde ahí se veía un edificio antiguo, casi abandonado, con balcones de hierro cubiertos de enredaderas. Esa primera noche salí un momento al balcón porque no podía dormir. El aire estaba frío y se escuchaban grillos. De pronto vi a una niña del otro lado de la calle, parada en el balcón del edificio viejo. Tenía el mismo peinado que yo, la misma pijama azul y hasta la misma trenza. Me dio curiosidad y levanté la mano para saludarla. Ella hizo lo mismo, pero medio segundo después me quedé helada. Entré rápido y le conté a mi mamá, pero me dijo que seguro era mi reflejo una vecina curiosa. No insistí, aunque me costó dormir. A la mañana siguiente, desde la ventana, vi el balcón del edificio y estaba vacío. Pero esa tarde, mientras jugaba con mi hermano, la vi otra vez. Estaba parada ahí, con el mismo rostro serio, sin moverse. Mi hermano también la alcanzó a ver. «Se parece a ti», me dijo, y luego se fue corriendo con miedo. Esa noche soñé que esa niña me llamaba por mi nombre. Su voz sonaba igual que la mía. En el sueño me decía: «Ven, cruza, aquí también puedes jugar». Desperté con el corazón a mil. El siguiente día casi no hablé. Cada vez que me asomaba al balcón, ahí estaba ella, idéntica, observándome sin parpadear. A veces sonreía un poco, otras parecía enojada. Intenté enseñársela a mis papás, pero cada vez que los llamaba, la figura desaparecía. La última noche del viaje fue la peor. Me despertó un golpeteo suave en el vidrio. Pensé que era la lluvia, pero no. Frente a mí, detrás de la cortina, había una sombra. Cuando la abrí, la vi, la niña idéntica a mí, parada en mi balcón. Tenía los ojos abiertos de par en par y una sonrisa estirada, como si me conociera desde siempre. Me levanté despacio, sin dejar de verla. Ella también dio un paso, pero del mismo lado que yo, no del contrario. Me acerqué al vidrio, temblando, y ella levantó la mano. Pero lo hizo primero. Su palma tocó el cristal desde afuera y al mismo tiempo, mi reflejo lo tocó desde dentro, como si estuviéramos atrapadas entre el espejo y el aire. Sentí un frío subir por el brazo, un cosquilleo helado que me paralizó, grité y mis papás corrieron. Cuando encendieron la luz, no había nadie en el balcón, solo un rastro húmedo de una mano marcada en el vidrio. Regresamos a casa al día siguiente. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, pero una semana después, mientras hacía la tarea en mi cuarto, miré por la ventana y se me fue el alma al suelo. En el reflejo del vidrio, ella estaba ahí, mirándome desde afuera, con la misma sonrisa torcida. Y aunque vivo en un segundo piso, juro que esa noche la escuché susurrar: «Ahora tú estás de mi lado». Aprieta el video que aparece en pantalla, please, nos vemos ahí. Hola linda, soy Elise Storytimes. Empecemos con el terror. Cuando tenía 10 años, mi mamá y yo nos mudamos a una casa vieja que estaba casi al final de la calle. Era grande, con pasillos largos y paredes que olían a polvo. Nos la rentaron barata porque, según el señor que nos la enseñó, había pertenecido a una señora que había muerto sola y hacía muchos años. Mi mamá dijo que no creyera en chismes, pero desde el primer día se me puso la piel chinita. Mientras mi mamá limpiaba la cocina, yo fui a explorar una bodega al fondo del pasillo. El foco apenas alumbraba y todo estaba lleno de cajas y telarañas. En una esquina vi una maleta de cuero café, toda raspada y con candado roto. Era tan pesada que tuve que arrastrarla. Cuando la abrí, se levantó una nube de polvo que me hizo toser. Adentro había cosas raras, fotos en blanco y negro, un listón con un nombre bordado de Amalia, relojes viejos, una libreta con direcciones y un zapato de bebé. Me dio curiosidad y me la llevé a mi cuarto. Esa noche no podía dormir. Escuchaba ruidos leves, como pasos lentos por el pasillo. Pensé que era mi mamá, pero cuando fui a verla, estaba dormida. Regresé a mi cuarto y vi algo sobre mi cama, una de las fotos de la maleta. En ella salía una mujer joven con un vestido largo y el mismo listón que había encontrado. La guardé de nuevo y traté de no pensar en eso. Al día siguiente, cuando me desperté, había un reloj sobre mi almohada. No me explicaba cómo había llegado allí. Se lo conté a mi mamá, pero solo se rió y me dijo: «Seguro tú lo sacaste y se te olvidó». No insistí, pero esa misma noche escuché un golpe suave. Me levanté y vi que la maleta se había movido de lugar. Estaba abierta y un zapato pequeño había caído frente a la puerta. Las cosas se pusieron peores cuando empecé a notar que los objetos que aparecían eran los mismos que salían en las fotos. Primero el reloj, luego el zapato, luego una carta. En las fotos se veía una habitación parecida a la mía, con una cama junto a una ventana. Una madrugada sentí que alguien se sentaba al pie de mi cama. Pensé que era mi mamá, pero al voltear no había nadie. Solo la maleta abierta. Me paniqué. Fui a buscar a mi mamá, pero estaba profundamente dormida. Cuando volví, la maleta estaba vacía. Todos los objetos estaban acomodados alrededor de mi cama, como si alguien los hubiera puesto con cuidado. En medio, sobre mi almohada, había una foto que nunca había visto, yo, dormida, abrazando la maleta. El corazón me empezó a latir muy rápido. Quise gritar, pero no me salía la voz. En ese momento, sentí un aire helado y vi, en la esquina del cuarto, a una mujer sentada en una silla. Llevaba el mismo vestido largo de las fotos. Su cara estaba pálida, casi gris, y tenía el listón con su nombre en el cuello. Me miró con tristeza y me dijo con una voz bajita: «Ya me devolviste todo, excepto lo tuyo». Entonces la luz del foco parpadeó y sentí que algo me jalaba hacia la maleta. Alcancé a gritar, pero todo se volvió oscuro.
Mi mamá dice que al escuchar mi grito corrió a mi cuarto. Me buscó por todos lados, pero no me encontró. Solo estaba la maleta cerrada, encima de la cama. Cuando la abrió, dentro había una nueva foto. Yo, sonriendo, sentada junto a la mujer del vestido largo. Desde ese día, mi mamá no vuelve a entrar a esa casa. Pero la maleta sigue ahí, esperando a que alguien más la abra. Siguiente historia. Yo tengo 11 años y voy en sexto. Siempre dejo mi mochila azul colgada junto a la ventana del salón. Está viejita, pero me gusta porque tiene los parches que yo misma le pegué, una estrella, un perrito y una calcomanía que dice Dream Big. Un lunes, cuando fui a sacar mi lonchera, la encontré abierta y con los cuadernos al revés. Pensé que mi amiga Vale había buscado mis colores, pero me dijo que ni la había tocado. Lo dejé pasar, aunque me dio mala espina. El martes volvió a pasar. Mis plumones estaban destapados y todo manchado. La maestra me regañó y nadie me creyó que no había sido yo. Desde ese día empecé a fijarme bien dónde dejaba la mochila. El miércoles la colgué frente a mi banca, pero cuando regresé del recreo, ya estaba de nuevo junto a la ventana. Sentí un escalofrío, como si alguien la moviera a propósito. El viernes encontré dentro una hoja arrugada que decía, no te olvides de mí. La letra era chueca, temblorosa. Se la enseñé a Vale y me dijo que no parecía broma. Fui con la maestra y su cara cambió. Solo me dijo, guarda eso y no digas nada. Me dio más miedo todavía. El lunes siguiente llegué más temprano. Quería ver si alguien tocaba mi mochila. Todo estaba vacío, solo el eco del pasillo. La abrí y encontré otra hoja. Esta vez con mi letra. Ayúdame, estoy encerrada. Martes 12, las 7:10 de la mañana. Me quedé helada. Revisé mi cuaderno de español y le faltaba una hoja, justo con el mismo corte. Pero yo no recordaba haber escrito eso. Esa noche casi no dormí. Soñé con una voz que decía mi nombre desde un cuarto cerrado. Al día siguiente llegué corriendo al salón justo a las 7:10. Mi mochila estaba tirada en el piso. Al fondo del pasillo vi a un señor de limpieza que no conocía. Cargaba otra mochila igualita a la mía, con mi nombre bordado. Esa es mía, le dije. El hombre sonrió y respondió, no, esta ya no te pertenece. Salí corriendo a dirección gritando. Cuando regresé con la prefecta, él ya no estaba. Tampoco mi mochila. Revisaron todo, pero nadie lo volvió a ver. 2 días después, el director me llamó. Habían encontrado mi mochila en el área de mantenimiento, toda sucia y vacía. Dentro había solo una nota, gracias por ayudarme. Nadie supo quién la dejó. Cambiaron a todos los conserjes y pusieron cámaras nuevas. Yo todavía tengo esa nota guardada. Lo más raro es que la letra es igualita a la mía, solo que más temblorosa, como si la hubiera escrito yo, pero desde otro lugar donde sigo esperando que alguien me encuentre. Siguiente historia. Cuando me eligieron para actuar en la obra de la escuela, casi me pongo a llorar de la emoción. Tenía 15 años y era la primera vez que me daban un papel importante. La función sería en un teatro viejo del centro, uno de esos con techo altísimo, butacas rojas gastadas y olor a madera húmeda. Desde que entré, me encantó, aunque sentí algo raro, como si alguien te mirara desde las sombras. Durante el primer ensayo, todo fue normal, pero cuando me tocó practicar sola mis líneas, empecé a notar que el teatro tenía un eco muy raro. No era el típico eco de las paredes, era más lento, más claro, como si alguien repitiera mis palabras, pero con un segundo de retraso. Pensé que era mi imaginación. Pasaron los días y el eco seguía igual, aunque cada vez sonaba más fuerte. Una tarde me quedé un poco, después de que todos se fueran, solo para practicar una escena en silencio. El telón se movía un poco, aunque no había viento. Empecé a decir mis líneas, te estaba esperando, dije, fingiendo dramatismo. Y desde el fondo del escenario, escuché mi propia voz repitiéndolo, pero diferente, más suave, casi burlona, te estaba esperando. Me congelé. Miré a todos lados, pero no había nadie. Me reí nerviosa y dije otra frase. Otra vez, la voz respondió, pero cambió las palabras. Ya no era un eco, era una conversación. Le conté a mis compañeros, pero se rieron y dijeron que seguro era el sistema de sonido o que estaba muy nerviosa por el estreno. Quise creerles, pero al siguiente día, mientras ensayábamos, noté algo peor. En el escenario del frente no hay dos. Uno frente a otro separados por el foso, vi una figura parada, con mi mismo peinado y vestido igual que yo. Pensé que era una sombra o un reflejo, pero cuando levanté la mano, ella también la levantó un segundo después. Moví la cabeza y ella hizo lo mismo, pero con una sonrisa que yo no hice. Me temblaron las piernas. Cuando todos se fueron, quise comprobar que era un truco de la luz. Caminé hasta el borde del escenario y dije mi frase favorita, la del final, nunca debí venir aquí. Y la figura del otro lado respondió, imitando mi voz, ya estás donde debías estar. El corazón se me fue hasta la garganta. La figura dio un paso al frente y bajó lentamente hacia el foso, desapareciendo en la oscuridad. En ese instante, todas las luces se apagaron.
Sentí un aire helado y escuché risas, bajitas, como si alguien disfrutara de mi miedo. Grité, pero el sonido se repitió, más lejos, más burlón. Cuando se encendieron las luces, el teatro estaba vacío. Me fui corriendo sin mirar atrás. Desde esa noche, cada vez que hablo frente a un micrófono o a un espejo, escucho un eco distinto. No repite lo que digo, se ríe, susurra o dice mi nombre muy despacio. En la función de estreno, cuando subí al escenario, todo parecía normal. Pero al empezar mi primera línea, sentí un aire frío en el cuello y una voz idéntica a la mía que susurró: ahora te toca a ti quedarte, nadie más la oyó. Pero yo sí. Desde entonces no puedo volver a actuar, porque cada vez que intento ensayar esa voz, lo hace primero. Siguiente historia. Todo empezó como una broma. Mis amigas y yo queríamos hacer un reto de TikTok, quedarnos escondidas toda la noche en el súper que está a unas cuadras de mi casa. Yo tenía 14 años y pensé que sería divertido, como en los videos que todos hacían. Entramos un sábado, casi a punto de cerrar. Compramos unas galletas y unas sodas para disimular, cuando por los altavoces dijeron que ya iban a apagar las luces. Nos escondimos detrás del pasillo de juguetes, entre unas cajas grandes. Escuchamos como las cortinas metálicas bajaban y el último carrito rodó hacia la salida. Nos quedamos en silencio unos segundos, y luego empezamos a reír. Habíamos logrado el reto. Sacamos el celular y empezamos a grabar. Son las 11:45 y seguimos aquí, decía Sophie, haciendo caras. Yo le contestaba: nadie nos va a cachar. Ya verás. Al principio todo era risa y emoción, pero después empezamos a escuchar pasos lentos, pesados, que venían del pasillo de limpieza. Ha de ser el guardia, susurró una de ellas. Apagamos las linternas del celular. Por debajo de los estantes se veía la luz de otra linterna moviéndose, pero no era la del uniforme azul con logo del súper. Era una lámpara vieja, amarillenta. El tipo se detuvo justo frente al pasillo donde estábamos. Ya sé que están ahí, dijo una voz ronca. Se me fue el aire. Mis amigas salieron corriendo hacia el área de cajas, pero yo me quedé paralizada. Escuché como una gritó mi nombre, y después un golpe seco. Corrí hacia el área de refrigeradores y me metí detrás de las bebidas. Todo se quedó oscuro. Solo se oía un silbido bajito, como si el tipo estuviera buscando a alguien. Luego, un clic metálico. Cuando asomé, vi el reflejo de una navaja en su mano. El hombre usaba un chaleco igual al de los empleados, pero estaba sucio, manchado. Iba murmurando los nombres de nosotras, uno por uno. Me metí en una caja vacía de papas y me quedé ahí sin respirar. Lo escuchaba caminar cerca, arrastrando los pies. Ya casi amanece, niñas, decía. Yo temblaba tanto que sentía que la caja se movía sola. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que en algún momento se encendieron las luces. Gente hablando fuerte, pasos corriendo. Una mujer gritó: aquí hay una. Era una empleada. Cuando salí, la policía ya estaba ahí. Me cubrieron con una cobija térmica. Encontraron a una de mis amigas escondida detrás del área de lácteos, con un corte en el brazo. La otra nunca apareció. El hombre había sido vigilante del súper. Lo despidieron hacía meses por robar. La cámara de seguridad lo mostró entrando por una puerta lateral con una copia de las llaves. Nunca explicó por qué sabía nuestros nombres. Desde ese día no puedo entrar a ningún supermercado sin que se me acelere el corazón. Cada vez que el cajero pasa algo por el escáner y suena el pitido, me acuerdo de esa noche, porque te lo prometo, a veces, entre los pasillos, juro escuchar otra vez esa voz diciendo mi nombre. Siguiente historia. El desván de mi casa siempre me dio curiosidad. Estaba lleno de cajas viejas, revistas, ropa antigua y cosas que habían pertenecido a mi tío, que había sido músico. Un sábado mi mamá me pidió ayuda para limpiarlo, y entre el polvo encontré una caja con discos de vinilo y un tocadiscos de madera, con las letras del nombre de mi tío grabadas en un costado. El aparato estaba cubierto de telarañas, pero todavía se veía bonito. Le pregunté a mi mamá si podía probarlo y me dijo que no servía desde hacía años. Aún así, lo bajé a mi cuarto. En la caja había discos con títulos raros escritos a mano, y uno en especial llamó mi atención, Melodía para Elise. Lo puse, giró con un chillido leve y empezó a sonar. Al principio todo era normal. La música sonaba un poco lenta, con algo de estática, pero se entendía. Cuando terminó, la aguja no se detuvo. Se movió sola hacia el centro y la melodía empezó a reproducirse. Al revés, pensé que el aparato estaba dañado hasta que escuché algo entre las notas. Una voz muy baja, casi como un suspiro. Decía mi nombre, apagué el tocadiscos y me quedé mirando la aguja. Me dije que había imaginado cosas, pero esa noche soñé con una habitación llena de discos tirados en el suelo, todos girando solos. Al despertar, el tocadiscos estaba encendido. Lo volví a encender, pero con otro disco. Esta vez escuchó una melodía más alegre,
como un vals. Y al terminar, volvió a girar al revés. Entre la música se escucharon palabras, muy claras. Abre la puerta, sentí un escalofrío. Miré la puerta de mi cuarto. Estaba cerrada. La voz lo repitió, más fuerte. Abre la puerta, quité el disco de golpe, lo guardé en su caja y lo metí en el closet. Esa noche no podía dormir. A las 3 de la mañana, escuché el clic del tocadiscos. Se encendió solo. Desde el pasillo llegaba el sonido de la aguja, raspando el disco, girando al revés y una voz suave que decía, estoy aquí contigo. Bajé al desván con una linterna, temblando. El tocadiscos estaba sobre una caja, girando lentamente, aunque no tenía el cable conectado. Los discos apilados empezaron a caer al suelo, uno por uno, hasta formar un círculo a mi alrededor. En cada uno estaba mi nombre escrito con marcador negro, letras torcidas, recientes. El tocadiscos repitió una frase una y otra vez, entre ruidos, devuélveme mi canción, devuélveme mi canción. Entonces la aguja se levantó sola y cayó en el centro del disco, haciendo un chillido largo. El sonido se mezcló con una risa suave, casi humana. Desperté al día siguiente en el suelo. Mi mamá me encontró dormida junto al tocadiscos. Le conté lo que había pasado, pero ella me dijo que eso era imposible, que el aparato estaba roto y sin cable desde antes de que yo naciera. Lo tiró a la basura esa misma tarde, esa noche. Mientras cenábamos, escuché desde el techo una melodía suave tocándose al revés. Subí las escaleras y sentí que la casa vibraba. Entre las notas se escuchaba mi nombre, repetido una y otra vez. Con la misma voz del disco, estoy aquí contigo, susurró. Y el sonido del vinilo siguió girando, aunque ya no quedaba ningún tocadiscos en la casa. Aprieta el video que aparece en pantalla, please, nos vemos ahí. Gracias Linda por ver el video. Ok, si estuvieron demasiado, me dieron demasiado, pero demasiado miedo. Ya me quería dormir de miedo. Y bueno, Relaxiones, hasta acá se va a acabar el video. Espero les haya gustado, denle like y suscríbanse para más videos de historias, de reaccionando a historias de terror. Y pues adiós.